El Señor Jesucristo se había criado en la ciudad de Nazaret y él vuelve después, al tiempo después, a los años después, vuelve a la ciudad, obviamente que era conocido y va a la sinagoga. Seguramente lo saludaron, tanto tiempo que no lo veían, y entra en la sinagoga y se le da a leer el libro, el rollo de Isaías. Y lo abrió ahí, esto está en Lucas capítulo 4, versículo 18 al 21, y dice, y abriendo, se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice que enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. La liturgia o el orden de la reunión empezaba con el Shema en la sinagoga. El Shema es una oración, la oración matutina y vespertina, y es considerado por algunos como la oración más esencial del judaísmo. Después se recitaban las eulogias, que eran oraciones de alto contenido doxológico, es decir, de alabanzas al Señor, que hablaban de la gloria de Dios. Las eulogias eran 19, pero en el día de reposo solo se recitaban las 3 primeras y las 3 últimas. Después de leída la escritura, el que leía comentaba la lectura leída. Se despedía la reunión con una oración en voz alta y en privado. Entonces, después de leer parte del rollo de Isaías, el Señor dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y a partir de ahí, el Señor comienza a desarrollar su ministerio, que duró 3 años y medio. Ahora, la obra del Señor en beneficio de la humanidad sigue plenamente vigente. No solamente el mensaje del Señor cuando les dice a los judíos que estaban ahí reunidos con él, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros en cuanto al ministerio que él iba a desarrollar en pro de la humanidad, no era solamente pertinente a ese primer siglo, sino que este ministerio iba a trascender la historia hasta nuestros días. Y ahora este ministerio que el Señor desarrolló debe ser cumplido por la iglesia. Y debemos seguir entonces el ejemplo que el Señor nos brinda en cuanto a la obra que Él vino a realizar. En primer lugar, nosotros como creyentes debemos seguir dando buenas nuevas a los pobres, a aquellos cuyo consuelo del mundo no logra saciar la sed que hay en sus vidas, que hay en su alma. No logran saciar ese vacío que solamente puede ser llenado con la presencia de Dios. Aquellos que se han dado cuenta que no hay nada en ellos o que ellos posean que pueda acercarlos a la gracia de Dios, sino solamente una actitud de humildad y reconocimiento de su condición de necesidad de Dios. Entonces debemos nosotros seguir dando buenas noticias. Y en todo esto debe estar presente absolutamente el Espíritu Santo, porque Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Entonces la obra del Señor que Él lleva adelante y la obra de la iglesia que tiene que llevar adelante a través
de los que la integran, que somos nosotros, debe contar absolutamente y necesariamente con la ayuda del Espíritu Santo, con su presencia. Entonces debemos seguir nosotros dando buenas noticias a los pobres, como a los necesitados, a aquellos que reconocen su necesidad de Dios en sus vidas y que mediante la obra del Señor puede cambiar completamente el panorama para ellos. También debemos seguir sanando a los quebrantados de corazón. Aquí la palabra quebrantado es suntribo, que significa desmenuzado, roto en 1000 pedazos, aplastado por las circunstancias externas. ¿Cuántas personas están así ahora? ¿Cuántos amigos nuestros están viviendo esta realidad por todo lo que está aconteciendo? Entonces, como iglesia y como creyentes, debemos seguir sanando a los quebrantados de corazón. También debemos seguir, en este caso, poniendo en libertad a los cautivos. La palabra usada aquí es hay malotos, que significa alguien que ha sido tomado a punta de lanza, un prisionero de guerra. Significa privación de libertad a manos de un enemigo. Y el enemigo, y el único enemigo nuestro, es aquel que se constituyó en enemigo de Dios, al maligno, que ha tratado de entorpecer la obra de Dios en beneficio de la humanidad. Ese es nuestro enemigo. ¿Y cuántas personas están cautivas por este enemigo? Pero el Señor vino a libertar a los cautivos por el pecado, a los cautivos de sí mismos y a los cautivos de cualquier tipo de vicios. Y nuestra labor como iglesia, nuestra labor como creyentes ahora es seguir poniendo en libertad a todas las personas que están en este tipo de cautiverio. Y también dice que poniendo en libertad a los cautivos, vista a los ciegos, aquellos que, al igual que nosotros, están en tinieblas, como estuvimos también nosotros, sin tener un horizonte claro espiritualmente, ajenos a la vida de Dios, ciegos espiritualmente. Pero el Señor nos trajo su luz y ahora podemos ver el camino, conocer el camino, sabemos dónde estamos ahora, lo que somos, lo que llegaremos a ser y hacia dónde vamos. Solamente con la luz de Cristo que ha venido a nosotros, nuestra vida tiene una meta y tiene un claro destino en Jesucristo. Y dice también poner libertad a los oprimidos. Otra vez se usa la palabra aquí libertad, dejarlos libres a aquellos que están atados por tanta presión, a los oprimidos espiritualmente, aquellos que están estresados, aquellos cuya vida ha perdido sentido, aquellos que no ven la salida, oprimidos por las circunstancias, oprimidos a veces por quehaceres familiares, oprimidos por enfermedades. Pero el Señor vino a libertar. Y el Señor lo hace a través de la iglesia, por medio de los creyentes, respaldados por la presencia del Espíritu Santo. Y dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó a los ojos de todos en la sinagoga y estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Comenzó la obra de Dios allá, en ese tiempo pretérito. Pero la obra de Dios se continúa desarrollando hasta nuestros días.
Y como creyentes y como iglesia del Señor, debemos seguir su legado. Debemos seguir su ejemplo a nuestro alrededor y en nuestro entorno. Hay muchas personas pobres que necesitan la vida de Jesús. Hay muchos quebrantados de corazón. Hay muchos que necesitan ser librados de sus cautiverios. Hay muchos ciegos espirituales. Y hay muchos oprimidos. Y es nuestra responsabilidad seguir el legado que el Señor nos dejó. Predicar el año agradable. Aunque estamos en pandemia, aún así es el año agradable del Señor. Aunque no nos podamos reunir en forma normal como lo hacíamos, aún así tenemos que predicar el año agradable del Señor. Aunque nosotros mismos estemos siendo afectados por las circunstancias actuales, tenemos de todas maneras que predicar el año agradable del Señor, porque siempre será el año agradable del Señor, porque siempre habrá una posibilidad para aquellos que la están pasando mal, porque siempre habrá una posibilidad para nuestros amigos, vecinos y familias en Cristo Jesús. Pero ¿sabes? Tenemos al Espíritu Santo en nosotros como el Señor. Depende ahora de nosotros el hacerlo. Lo mismo que el Señor hizo debe ser continuado por nosotros. Hay muchos que están esperando por ti. Padre, te damos gracias por este legado maravilloso que nos dejaste, de entregar tu mensaje que ha beneficiado a tantos millones de personas a través de la historia y que sigue beneficiando, porque tu mano de misericordia, tu mano de amor, tu mano salvadora no se ha detenido. Y nosotros somos los continuadores de tu obra maravillosa. Espíritu Santo, sigue impulsándonos, sigue renovándonos, sigue entusiasmándonos para compartir tu verdad maravillosa, que es este precioso evangelio para salvar y restaurar vidas. Gracias te damos, Padre, por la bendición que nos das de compartir tu mensaje. En el nombre de Jesús.